lo dicho, frikis y friqueras, en este caso vamos a pasar a esta parte primera parte del stream. En este caso voy a hablar de dos películas concretamente, de manera más, con más tiempo, con una opinión un poquito más larga y, bueno, o sea, como suele hacer, ¿no? En este caso, pues, tengo dos películas que comentar. La primera, en este caso, es Kraven el Cazador, que se estrenó la semana pasada y, bueno, es verdad que han pasado, como digo, estos 8, 9 días, ¿no? O sea, ya ha pasado un poco más de una semana del estreno y, bueno, digamos que era algo pendiente también, ¿no? Que quería hablar de esta película también, en este caso grabar o pues hablar de ella para el canal y, bueno, pues de algo que, como digo, he estado siguiendo, que quería comentar. Y aparte creo que es algo que también tiene como un alrededor, tiene como un contexto que también creo que es interesante de comentar y de, no solamente yo de contar mi opinión, sino también de a ver qué opiniones o qué perspectivas tiene el resto de la gente, porque al final es algo que yo diría que se puede debatir, o sea, que al menos es algo que, al menos para dejar nuestras impresiones sobre lo que ha pasado, pues creo que es algo que puede merecer la pena, ¿no? Y lo dicho, pues, a ver, en este caso hablamos de Kraven, en este caso se trata de de un spin-off, ¿no? Del uno de los spin-offs de este Spider-Verse de Sony, ¿no? Que ha creado, bueno, lo llamo Spider-Verse porque al final realmente es una franquicia, ¿no? Que trata sobre personajes del universo de Spider-Man, pero en este caso ya con el estreno también de Kraven, pues ya digamos que se ha confirmado que es como realmente esto ha sido como un Spider-Man, pero sin Spider-Man, ¿no? Básicamente, sí que ha habido algunas referencias, pero también relacionadas con como digo, el círculo de elementos y personajes y todo lo que tiene que ver con el propio Spider-Man, pero digamos que sin ningún cameo sin que el propio Spider-Man tenga algún tipo de importancia real, ¿no? Y no física, sino que al menos se sienta, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Realmente no ha habido nada de eso en estas películas, pero bueno, en este caso se trata de este nuevo spin-off, ¿no? Así que, pues, en este caso, como suele hacer al hablar de películas, bueno, y también de series, por supuesto, de cualquier producto, pues siempre comento al principio un poco mi road to, ¿no? O sea, mi camino hacia un producto, o sea, en este caso, hacia esta película, hacia Kraven, así que voy a comentar un poquito lo que han sido, por así decirlo, mis expectativas, cómo he ido a ver esa película y, bueno, pues contando un poquito cómo estaba antes de ver este producto en este caso, ¿no? Claro, veníamos concretamente de Venom El Último Baile, el de Venom 3, que ya, en este caso, bueno, los que me estáis viendo en YouTube, pues seguramente ya habréis visto, ¿no? O ya, a menos, sabéis que subí en este caso mi review, ¿no? Sobre esa película y en este caso los que la visteis, o si no, pues ya os comento así de manera, bueno, resumida no, pero bueno, un poco un headline, ¿no? Dejaré un poco un pequeño titular de lo que, vamos, de lo que dije en esa review. En este caso, pues dije en esa crítica o en ese vídeo que, digamos que Venom 3 para mí fue una película que en gran parte me pareció una idea desaprovechada, que al final se seguía entendiendo, ¿no? El tono que estaba siguiendo con esas películas de Venom, con este Venom de Tom Hardy, así que pues entrando dentro del tono y de lo que, bueno, nos podemos esperar de una película de este Venom, pues digamos que no estaba mal del todo, ¿no? O sea, se podía salvar por ciertas cosas y digamos que fue una película que acabé aprobando, pero, como digo, sin poner una nota ni alta ni muy alta, eso ni por asomo. Así que para mí se quedó una película un poco con una nota mediocre, pero al menos con un aprobado raspado, ¿no? O sea que al menos, como digo, al menos yo la salvé, ¿no? Por así decirlo, la dejé aprobada, aunque fuera por poco, ¿no? Pero bueno, al final, esta Kraven, por ejemplo, pues tenía otro tono, tenía otro tipo de trama, obviamente otro personaje, o otro tipo de entorno, y no sé, tenía otro tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor, obviamente, pensando en las cosas más importantes que tiene que tener una película, y seguramente la más importante o una de las más importantes es el propio guión, ¿no? Y el desarrollo de personajes, el que al menos de cara al espectador pues te transmita un mínimo no de solidez, pero sí un mínimo de acercamiento, ¿no? A lo que son los personajes e intentar entender por qué están ahí, cuál es su objetivo, si tiene un sentido, todo eso, ¿no? Obviamente hay muchas películas que directamente como que te la pela.
básicamente, ¿no? El hecho de lo que le pasa a los personajes, del trasfondo que pueda tener y todo lo que le pasa alrededor, pues es verdad que hay películas que tampoco es que se quieran centrar en eso, ¿vale? Y que directamente vayan un poco al meollo, ¿no? O sea, bueno, un poco no, que en este caso van a tope y que digamos que el tema de desarrollar a los personajes y el darles un camino dentro de la película, dentro del guión, pues ya pasé como a un quinto, sexto plano, ¿no? Como que es algo que está ahí porque tiene que estar ahí, un mínimo de introducción, pero ya está, ¿no? Luego ya el resto es otra cosa. En esta Craven, digamos que al final crearon una historia para el protagonista, para Sergei Kravinov, el personaje interpretado por Aaron Taylor Johnson, ¿vale? Y es verdad que, a pesar de que, bueno, tiene un montón de diferencias, ¿no? Con la versión original, con la versión clásica de los cómics, que yo concretamente, para ir a ver esta película, pues ya obviamente iba con el chip ya puesto de que no iba a haber pues, ninguna adaptación, ¿no? De lo que yo conozco de los cómics y efectivamente, pues a pesar de que tenga sus referencias y sus cosillas, digamos que los que hemos leído o hemos visto pues ciertas cosas en los cómics, pues sí que hemos podido identificar bien y hay un par de cosillas que sí que me han convencido, digamos, y sí que me han caído bien, pero digamos que todo eso está metido dentro de un guión y de una historia, de unos personajes que al final no es que se sientan vacíos, pero como que al final, con tantos elementos ya vistos y con tantos elementos clichés, ¿no? Que se utilizan para esta película, digamos que se queda en tierra de nadie, básicamente, ¿no? Todo lo que pueda tener alrededor de esta película en cuanto a elementos que podríamos identificar un poco de los cómics, que como digo son muy poquitos, pero pues aparte sí que digamos que obviamente no esperéis nada de eso para esta película porque no lo vais a encontrar. Pero ya de por sí, ya lo que es la película en cuestión, sin tener en cuenta lo que son los cómics ni nada por el estilo, pues claro, también es una película que, como digo, tiene un montón de flaquezas, tiene un montón de clichés, también tiene problemas de ritmo también, para mí al menos, porque en este caso a la hora de desarrollarte o de ponerte las piezas en cuanto a personajes y quién está haciendo el bien, quién está haciendo el mal, qué le está pasando a este personaje, qué va a hacer este otro, no sé qué. Digamos que el colocamiento de los personajes y lo que van a hacer en la parte final, sobre todo en ese último acto, yo creo que hay como una mitad de ahí, hay un segundo acto y también parte del primer acto que digamos que le cuesta mucho avanzar, ¿no? Que al final te quieren interiorizar tanto los valores que tiene este Sergei Karavinov, de dónde provienen, digamos esta situación familiar que también tiene con su padre y con su hermano, y al final también se cierra de aquella manera, que es como que hay bastante metraje dentro de esta cinta que me resulta también un poco soporífera y digamos que también podría, no es que sobrase, por así decirlo, pero bueno, por una parte sí, pero como que tendría que haber sido un poquito más, para mí al menos como algo un poco más dinámico, ¿no? Como si no darle tanto bombo, digamos, a lo que están creando alrededor de esta familia, sino, digamos, centrarse un poquito más en Craven como figura, teniendo aquí un poquito de fondo al tema de las mafias, y también tiene a su hermano, ¿no? O sea, también, bueno, hermanastro en este caso, que, bueno, también tiene la típica situación cliché, ¿no? De ser hermano asustadizo, que pues que bueno, también es algo que el propio padre, pues, digamos que le mete mucha cizaña, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con el tema de que no es valiente ni cosas así, ¿no? O sea, con situaciones así de que digamos de que no es una persona que se enfrente a las cosas, ¿no? Y luego tenemos a Sergei, que bueno, pues sí que es justamente un poco el contraste, ¿no? Al final, lo típico, ¿no? De dos hermanos que son un contraste en uno del otro, ¿no? Y como digo, pues te meten esta situación familiar, ¿no? De que, pues, en este caso, todo lo que esté relacionado con esta familia, ¿no? Que está liderada por Nikolai, ¿no? Creo que era el nombre del padre, el personaje de Russell Crowe, que, bueno, en este caso ya queda claro un poquito en qué mood está Russell Crowe últimamente, ¿no? Con sus películas, pero bueno. Digamos que te meten todo esto, pues para obviamente explicarte por qué el personaje es así, ¿no? O cómo acaba en el presente, por así decirlo, porque al final todo lo que se explica sobre Sergei se explica todo en un flashback, ¿no? En este caso mostrando a un Sergei Kravinov joven, y bueno, todos un poco más jóvenes, aunque en Russell Crowe no se nota tanto, o sea que
Digamos que parece que ha habido mucha transición ahí, la verdad. Y como digo, luego hay un segundo acto en el que, bueno, está un poco más salpicada por escenas de acción más que en ese flashback, y que, bueno, esas pequeñas pinceladitas de acción, ¿no? Que tampoco es que hasta el último acto, que dura, la última escena de acción, pues dura un poco más y vamos, eso es un poco más entendible. Pero claro, para mí un problema que tiene esta película es que tiene buenas escenas de acción. Me parece que es de lo mejor que tiene la película, porque está muy bien rodada, se aprovecha bien de lo que es la brutalidad y el gore que tiene, el tono que tiene esta película, y lo que es la clasificación R y demás, y que creo que por esa parte se aprovecha bien. Pero es que, primero, dura un poco para mí, o sea, lo que son las escenas duran poco, están demasiado separadas, o sea, para mí están mal estructuradas, y hace que los momentos entre escenas de acción, digamos que se me hagan un poco, o sea, por supuesto bajan el ritmo de la película y se me hace un poquito más pesada, o se me hace más difícil llegar a lo que es el clímax, por así decirlo, y luego ya, pues, llegar a cuando llegamos a la parte final, pues también, bueno, ya llegaremos un poco ahí sin comentar nada, como digo. Pero como digo, si presentas una película de este estilo, de superhéroes, con escenas de acción, joder, esa libertad, ¿no? De al menos exponer a un personaje con esa brutalidad, ¿no? Que, como digo, en las escenas de acción así más violentas, pues sí que creo que consiguen transmitir eso y consiguen implementar bien, ¿no? Esa clasificación y esa salvajería, ¿no? De Sergei, o de Kraven en este caso, de El Cazador. Digamos que todo el trasfondo que hay de por medio, pues se queda como muy arenoso, ¿cómo decirlo? Como que raspa. Así que como tampoco es un desarrollo demasiado profundo, o prácticamente nada profundo realmente, o sea, aparte de lo que te explican y demás, al final van pasando situaciones que no son escenas de acción como tal, pero bueno, sí que te pueden desarrollar un poquito más lo que es la última parte de la trama y demás, pero no sé, como que o está mal estructurada lo que es la parte de acción, momento de situación, o sea, escenas situacionales, o no sé, consecuencias de las escenas de acción, tal vez. Digamos que hay partes ahí como que se me hacen más lentas, ya sea por, no sé, por el tono, es decir, por el tempo de las escenas, por los diálogos, por la poca profundidad de los personajes, tal vez, o por la poca explicación que tienen algunos personajes. Porque hay algunos personajes que te están dando igual, y están apareciendo en pantalla, porque no sabes prácticamente nada de ellos. Sabes cosas de ellos porque, bueno, han tenido su cierta importancia, pero aparte de eso, que al final todo se produce a través del flashback, ¿no? Que os digo, pero después de ese flashback no hay mucho más desarrollo a partir de ahí, ¿no? O sea, que ya todo está más implementado, o está más puesto ya en el tablero, y hay escenas de acción ahí entre medias, pero es que el resto está prácticamente vacío, ¿no? Por eso se queda como en general un poco, como digo, en tierra, sí, eso, como he dicho, en tierra de nadie, ¿no? Como que una de cal y otra de arena, por así decirlo. Así que, pues, digamos que la película tiene un poco de problema ahí a la hora de continuar, ¿no? A la hora al menos de presentarnos una situación que pueda al menos darle una vuelta, ¿no? A lo que hemos conocido de los personajes, y al menos poner una situación que verdad que, bueno, en este caso sí que intenta meter una situación más crítica, porque, bueno, sin contar nada. En este caso, como digo, no voy a dar detalles como tal, pero bueno, en este caso concretamente le ponen en una situación un poquito más crítica a Sergei, ¿no? Pero claro, también creo que mi problema con todo esto es también cómo se finaliza, ¿no? Cómo se cierra todo lo que se puede introducir o se puede presentar, ¿no? Porque, claro, también hay que hablar también de los villanos y, bueno, como digo, al final esta película también es muy del rollo, ¿no? Al final creo que lo que es el tono de esas películas del Spider-Verse de Sony, creo que han mantenido una estructura y un tono narrativo bastante concreto y bastante, no decir arcaico, dentro del cine o de esas películas de superhéroes modernas, digamos, pero sí que para la época en la que estamos, y realmente no es ha pasado también en otras películas también, pero en muchas películas de este estilo se ha notado que parece que estábamos viendo una película de los 2000 en este caso, y con Kraven creo que también, por la estructura narrativa que tiene y por el poco desarrollo de personajes que tiene, por el tipo de villanos que tiene. Pues aparte sí que, pues bueno, intentan un poco, a lo mejor, lanzar una perspectiva mucho más simple, ¿no? Para contar esta historia y a estos personajes, pero claro, tienen tanta incidencia dentro de la trama en sí, a pesar de cómo se pueda cerrar y cómo se pueda
ejecutar todo eso. Que claro, como digo, tal y como se finaliza todo esto, pues claro, digamos que se queda un poco como... Se queda flojo, se queda como muy abrupto, puede ser también, y como que al final todo lo que ha sido presentando pues se queda en prácticamente, bueno, no decir nada, pero en algo totalmente minimizado, por así decirlo, ¿no? Así que por eso que pues me quedo, o sea, al final, pues bueno, pues veía que me presentabas a estos personajes, a estos villanos. Hay algunos que... Hay dos de ellos concretamente que hasta me daban me daban risa, realmente. O sea que creo que para que entendáis un poquito para mí cómo estaba el nivel para mí también. Viendo la película y viendo cómo estaba la cosa, que haya antagonistas, que haya villanos pues que te produzcan risa, o sea, pero risa en plan de que esto es ridículo, o sea, de cosas ridículas realmente. Pues realmente creo que no habla bien de lo que han sido los villanos de esta película y de la amenaza que tendrían que suponer y que no lo han sido, ¿no? En este caso. Tal vez porque se haya aprovechado potencial para mostrar para que fueran finalmente una amenaza, o porque están mal introducidos, están mal creados, están mal ejecutados. O sea, creo que es un poco la cosa, ¿no? Así que, pues como digo, por esa parte el tema de los villanos también falla para mí. Y como digo también, por una parte también creo que se puede atribuir un poquito en parte, no del todo, pero sí que se puede atribuir a, pues, digamos, los fallos claros o sea, los fallos visuales claros que tiene esta Craven, porque al final también tiene, pues, muchos cromas que se notan para mí de manera clara, y sobre todo la parte final, que bueno, los que hayáis visto la película lo entenderéis, no sé si la habréis notado tanto como yo, pero yo sí que lo noté, la verdad. En esta la película no hay tanto, bueno, sí que hay problemas visuales, pero por ejemplo, con escenas, por ejemplo, que hemos visto en los trailers, ¿no? Con, pues que si el león, ¿no? En este caso es un león, ¿cómo decir? Místico y como si fuera una leyenda, ¿no? Que el tema de la leyenda, pues bueno, con el tema de la caza y todo esto, pues sí que es algo que, vamos, que se hace un poco de énfasis, ¿no? Por parte de la familia Kravinov y por Nicolai concretamente. Pero, por ejemplo, el león del que, en este caso, de cuya sangre surgen, ¿no? Bueno, sobre el tema de las habilidades de Kraven o de ser gay, al final, pues es una mezcla de cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso, obviamente la sangre, como digo, del león, pues obviamente, pues hace lo suyo. Pero bueno, como digo, el tema de los fallos visuales con los animales y demás, con el tema del CGI concretamente, como digo, centrado en los animales o en las criaturas animales. Como digo, hay muchos fallos así de CGI que se ve mal, que se notan que provoca que los animales pues se vean de plastilina prácticamente y que se note que son muñecos. Así que pues tampoco es que sea una situación en que te saque, al menos no, que no me ha sacado de la película como tal, no ha llegado a ese punto, pero sí que como se notaba tanto, pues digo, joder, no sé qué pretensiones teníais con esta película, Sony, pero bueno, pues si no quieres presentar una trama desarrollada con personajes súper profundos ni nada por el estilo, pues al menos, si quieres que sea una película de superhéroes, de acción y demás, pues al menos trabaja las partes de acción y que al menos estén, que estén bien definidas, no sé, que al menos todas las escenas de acción luego ya pues tendrán puede que tengan sus sentidos narrativos o sus conveniencias y todo esto, que al final pues hay muchas películas, ¿no?, que tienen este tipo de conveniencias y bueno, pues digamos que si no se abusa de ello, pues lo puedes pasar, ¿no? Lo puedes aceptar y pasar y ya está, pero... Y en este caso tampoco es que haya demasiadas conveniencias, sí que hay situaciones cliché, pero conveniencias en cuanto a cantidad de conveniencias no tiene demasiadas, así que pues claro, si por esa parte y sin haber dejado a ciertos personajes pues básicamente en la shit, en la B, pues en este caso, pues entre una cosa y otra, y el haber trabajado también el tema visual, pues claro, te hubiera quedado un poquito, unas escenas un poquito más redondas en algunos casos, pero en este caso no ha sido así. Pero bueno, como digo, con el tema de acción, pues digamos que hay un par de escenas que sí que tiene, como digo, bastantes fallos, sí que me puedo quejar un poco más, pero bueno, tiene otras que realmente están bien, que son destacables, o sea que pues aparte, digamos, no, para mí esta película no... Bueno, ya luego comentaré un poco, obviamente comentaré mi nota final, pero bueno, ya os adelanto de que para mí esta Craven no se salva, como Venom 3 concretamente. Así que pues, a ver, el tema de acción,
secundarios que, como digo, bueno, no tienen una historia continuada, ¿no? No tienen un seguimiento, digamos, no al guión se acaba dando igual y acaban utilizando a ciertos personajes como Deus Ex Machina y conveniencias y ya está, ¿no? O como digo, o sea, lo que es el valor, ¿no? Que le dan a lo que es alrededor de lo que tiene que tener alrededor Kraven, pues, como digo, no tiene. No tiene mucho. Por ejemplo, el tema de la relación entre Alexei no. Entre Dimitri, era Dimitri, ¿no? El hermanastro, ¿no? De Sergei. Y lo que es la relación entre los dos hermanos, sí que, a pesar de que tenga, bueno, de que sea un cliché, todo eso, de que se haya visto mil veces ese tipo de relaciones, pues bueno, dentro de lo que cabe también me han convencido, ¿vale? O sea, en este caso también puede ser algo que haya destacado o que sea destacable para mí, pero dentro de la calidad y de lo que te proporciona esta película, que realmente es algo bastante pobre, ¿no? En muchas cosas, así que dentro de lo que cabe, pues justamente eso también me ha convencido, digamos. O sea, puede que también sea algo que me haya funcionado, digamos, dentro de la película. Y así, en general, pues, a ver, yo creo que un poco eso, con Kraven, porque al final también ha pasado con otras películas del Spider-Man de Sony, porque que al final, como digo, siguen un patrón bastante claro que actualmente no, pues ya está, bueno, ha funcionado. Obviamente, bueno, también hay que hablar un poquito sobre la situación del Spider-Verse y hablar un poquito de lo que ha pasado también, ¿no? Con este tema, que también os dije que lo iba a comentar y quiero comentarlo, quiero hablarlo y dejar mi opinión sobre eso después de terminar con la review, que hablar sobre, bueno, lo que es la situación del Spider-Man, básicamente, ¿no? Así que, pues, como digo, es algo que se atribuye, o sea, todos estos problemas que tiene Kraven al final se han atribuido bastante a las películas de Spider-Man de Sony, o sea, que no es algo raro, ¿no? O sea, que es algo que nos podemos encontrar en las otras películas. Bueno, quitando las de animación, en este caso de Miles Morales, que son las que, bueno, obviamente se salvan sin duda alguna, que al final forman parte de eso. O sea, al final es donde tocan el tema multiversal y hay muchas versiones de Spider-Man y demás, pero obviamente también a Spider-Gwen y otros alter egos, pero bueno, que al final ya ha habido un cruce en ese sentido, ¿no? O sea, que podemos también, en este caso, meterlas dentro del saco, pero digamos que esas dos películas, las dos películas de animación de Miles Morales es algo, en cuanto a calidad y en muchas cosas, es algo aparte, o sea que tampoco merece mucho la pena meterlo porque realmente son muy distintivas, la verdad. O sea, en este caso tampoco tampoco le viene muy bien, ¿no? O sea, meterlas dentro de sacarlas a la palestra, ¿no? Y bueno, sin comentar así, o sea, sin dar spoilers, digamos, sin decir nada con spoilers. Como digo, tiene problemas problemas de guión y, como digo, así que en este caso no vais a ver algo muy novedoso. O digamos que mantienen un perfil que luego se cierran o que quedan un poco al aire o que quedan sueltos sin darle ningún tipo o sin tener importancia o se cierra de aquella manera. Y unos villanos que en algunos casos, tal y como se tratan en la película, que al final, vamos, ¿cómo se dice? De villanos villanos de trompeta, no, pero joder, no acuerdo cómo se dice. Pero bueno, que son villanos, como digo, totalmente olvidables y bueno, es verdad que te presentan, bueno, que es algo que también en este caso se vio en los trailers y demás, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos a Rhino tenemos más que a Rhino, sobre todo tenemos a Alexei, no, es alter ego, pero bueno, en este caso es Rhino, o sea, el villano que en este caso, pues igual, obviamente es digamos, de la lista de villanos que tiene Spider-Man, pues digamos que está en un rango bastante bajo, ¿no? Pero bueno, que digamos que te lo mete y bueno, pues como digo, digamos que es uno de los villanos que, como digo, no es que han sido súper desaprovechados porque, como digo, de Rhino tampoco se puede sacar mucha cosa. Obviamente cambian, sea una queja, no es que sea algo negativo, sino que es algo que está en la película y, como digo, diferente, pero queda un poco raro, eso sí, pero bueno, es diferente, básicamente, tampoco que sacar mucho más de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, tal y como se ve, o que he comentado sobre las escenas en las que aparecen, como digo, animales o criaturas animalescas, digamos, en las que, como digo, o sea, con todo el tema de animales se utiliza CGI. Todos los animales que aparecen en la película están hechos por CGI. Reino, en este caso, como digo, es la criatura, digamos,
primero, el diseño es horrible. El diseño no me gusta nada de nada. Es verdad que es un. O sea, digamos que sí que tiene un poco más la base, ¿no? O sigue un poco más la base de lo que conocemos del personaje. Pero, como digo, también hay muchos cambios ahí porque vemos mucho a Alexei sin transformarse en Rhino. Y en este caso, Rhino no puede volver a una forma humana, sino que Rhino se queda así, con esa forma de rinoceronte. Y luego, como digo, el tema visual es que, como digo, el diseño es horrible y hay un montón de. Y se nota muchísimo también el CGI en Rhino. Sobre todo cuando están. Realmente, vamos, cuando están los personajes enfocados y cuando son primeros planos o planos medios, por así decirlo, obviamente obviamente no tienes el problema, pero bueno, puede tener el problema de que se nota el croma, pero bueno, por otra parte no. Pero por la parte de Rhino sí que se nota, aparte del croma, pero sí que funciona más en movimiento cuando está ocurriendo la acción o sea, la pelea contra Kraven, pero cuando está quieto sí que se nota mucho más. Así que yo creo que ahí es un problema a la hora de hacer, ¿no? Al personaje, ¿no? Al villano, a esta criatura, con CGI, ¿no? Ahí, el problema está ahí, ¿no? Y luego está el cómo termina, porque tiene una frase final, por así decirlo, que es como para decir eso, haberte ido ya, ¿no? O sea, ya está. O sea, no hacía falta, ¿no? Que dijeses eso. O sea, ya es como que lo típico, ¿no? O sea, dejar la típica última frase de villano antes de irse o de irse. De no aparecer más en la película y ya está, ¿no? O sea, como hemos visto en otras muchas películas, y tienen que darle esa frase y se la han dado y pues queda, bueno, pues rarísima y pues realmente da un poco de risa, la verdad. Como digo, esa parte me da un poco de risa. Luego también introduce un nuevo villano que tampoco, bueno, no voy a comentar mucho sobre quién es y todo eso, pero que bueno, no es un villano de los cómics, no es un personaje nuevo, digamos, para esta película, pero que también tiene como un modus operandi que me da un poco de risa, la verdad. Y cómo termina, pues bueno, también tiene ahí esas. No decir que, o sea, como digo, no me quejo de eso, pero sí que es algo, pues, ok, ¿no? Pues ha pasado y que, pues, a otra cosa, ¿no? Pues ya está. Así que, pues bueno, ya cerrando un poquito lo que es esta review, que bueno, no sé cuánto, realmente no sé cuánto me ha extendido, porque bueno, tampoco quería que durase mucho pasado y que, pues, a otra cosa, ¿no? Pues ya está. Así que, pues esta película es un poco eso, ¿no? Pues ya está. Eso es justo un poco lo que transmite, ¿no? Así que, pues bueno, ya cerrando un poquito lo que es esta review, que bueno, no sé cuánto, realmente no sé cuánto me ha extendido, porque bueno, tampoco quería que durase mucho. Pero bueno, en este caso, pues, como digo, una película que bueno, en este caso, al final, siempre os digo que le deis la oportunidad a las películas, me gusten o no, o me parezcan también, me puedan parecer mediocres o regulares, o sea, que estén ahí en una zona un poco más intermedia, que, como digo, al final cada película o cada producto pues tiene al menos esa oportunidad para que al menos cada uno saque sus propias conclusiones y luego ya, pues, obviamente la decisión corre por vuestra parte, ¿no? Y bueno, pues poniendo ya, bueno, para cerrar lo que escriben, o la review de Creven, pues poniéndole una nota. Como digo, esta película no la salvo del fracaso. En este caso está siendo un fracaso ciertamente importante. Bueno, importante. De aquí ya, bueno, bien. Bueno, en recepción, sobre todo más centrado en lo que es la prensa especializada, y luego ya por la parte de la audiencia, pues bueno. Digamos que, bueno, hay más gente bueno, no sé si le está gustando, pero bueno, que al menos él lo está aprobando, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, luego están los resultados en taquilla, que también se puede reflejar un poco ahí lo que el interés, ¿no? O el boca a boca que está teniendo esta película, ¿no? O el tipo de boca a boca, mejor dicho. Pero bueno, en este caso, para mí es una película mala, es una película pobre, que dentro de lo que hay, pues obviamente no me parece lo peor, no me parece lo peor del Spider-Verse, ¿vale? O sea, que ha habido películas para mí que me han gustado menos o que me han parecido peores, y en este caso pues le voy a poner un 4, sí, voy a ponerle un 4 y, como digo, la suspendo, pero bueno, es que todo lo que te ofrece la película es eso, o sea, es que tampoco, como digo, se explaya mucho más en muchas cosas y te cierra, como digo, te cierra personajes, te cierra cosas, como digo, como en parte riéndose un poco de la situación en sí, tal vez, o mostrando una situación, joder, que pues entras un poco ahí o en lo que sabes, ¿no? O sea, recuerdas un poco lo que sabes y, joder, pues obviamente la comparación es odiosa en ese sentido, ¿no? Es verdad que la película, por ejemplo, tiene, por el tema con el manastro, pues bueno, como digo, tiene un poquillo de enganche ahí, pero claro, digamos que para lo que podría deparar eso, pues
pues tampoco sabría cuánta importancia podría tener eso, ni nada. O sea que, y para lo que podría servir, ¿no? Para el futuro de esta franquicia. Pero bueno, es un poco, digamos, siempre esperar un poco lo que es la parte de Sony, ¿no? O sea, saber que, o sea, en este caso del desconocimiento de cuáles serían sus planes, ¿no? Que realmente no tienen su motivo, ¿no? Obviamente, o sea, la poca información que ha habido sobre sus planes, pues obviamente viene por algo. Pero bueno, ya eso justamente lo comentaremos ahora. Para mí son un 4, ¿vale? Un 4/10 y bueno, pues en este caso, como digo, después de hablar de lo que ha sido la película en sí, que bueno, aparte de lo que, bueno, de lo que es la cinta en sí, de lo que hay en ella y lo que, bueno, obviamente yo he hablado de ella pues de manera así un poquito más, pues, no decir sosa, pero bueno, digamos que al final siempre os expongo un poco lo que me transmite cada película, ¿no? O el calado que me ha dejado cada producto, ¿no? O sea, que en este caso me ha dejado así, básicamente. Eso ya lo definís un poco mejor que lo defináis vosotros, pero bueno. Hablando también, como digo, de lo que ha sido, pues lo último, ¿no? Que se ha informado, ¿no? Las últimas informaciones y lo que ha salido sobre la situación del Spider-Verse. En este caso, para los que no lo sepáis, que yo creo que sí, solamente la mayoría o la gran mayoría lo sepáis, en este caso, justo antes del estreno de Kraven, que también, pues yo creo que eso, todo lo que ha ido saliendo, pues, y el timing por el que Sony en este caso ha decidido, pues, en este caso, proporcionar esta información, digamos, y estos planes, pues obviamente no ha sido el mejor para Kraven, justamente, ¿no? Porque creo que fue justo el día antes, ¿no? Si no recuerdo mal. Ya los medios importantes, en este caso The Grab, fue quien dio la exclusiva. De hecho, bueno, justamente vimos el artículo en directo, aunque no podíamos leerlo entero porque tenías que estar suscrito y había que pagar para estar suscrito, y yo pues en este caso no voy a llegar a eso, y sí que vimos detalles del artículo en otros posts en redes sociales y demás, pero lo que es el artículo entero no lo pudimos leer, por desgracia. Pero en ese artículo The Grab informaba que en este caso Sony había decidido detener el Spider-Verse de Sony, detener la producción y el desarrollo de películas de este universo de personajes de Marvel, de Sony. Pues, realmente es que, bueno, lo voy a llamar así porque es uno de los nombres que ha recibido esta franquicia, pero bueno, ¿me entendéis? Ha decidido detener esta franquicia, pero en el artículo matizaban que era algo temporal. O sea, que dijeron que era algo, o sea, dijeron, Sony va a detener esta franquicia por ahora. Pues claro, obviamente Sony imagino que querrá dejar la puerta mínimamente abierta para poder seguir haciendo películas. Pero claro, al final esto es como, creo que ha sido como un cierre, un pseudo cierre. Yo creo que es un poco el término podría ser ese, ¿no? Ha sido un pseudo cierre, no un cierre definitivo, pero sí un pseudo cierre, ¿no? Como si estuviera terminando una fase de películas, ¿no? Básicamente, pero sin ningún rumbo, ¿no? Digamos, ningún objetivo ni nada. Así, claro, eso obviamente ha afectado a Kraven. Me imagino que ha afectado todo lo que se ha ido informando sobre esto. Pero bueno, lo he dicho, esa primera información que salió sobre el pseudo cierre, vamos a llamarlo así, del Spider-Verse de Sony. Y como digo, eso salió antes del estreno, o sea que como digo, eso tuvo importancia. Luego ya con el paso de los días se fue informando, se fueron lanzando detalles sobre lo que podía ser el plan de Sony con ese Spider-Verse, con esa franquicia, porque aparte de anunciar o de pues eso, proporcionar estos planes, pues matizaron de que a pesar de que paralizaban, ¿no?, esta franquicia de Spider-Verse de Sony, pues había todavía ciertos productos, ¿no?, bueno, en este caso del universo Marvel, en este caso concreto, pues relacionados con Spider-Man, o sea, centrados en distintas versiones de Spider-Man, porque en este caso confirmaron que iban a poner ahora mismo todo el foco en Spider-Man 4 con Tom Holland, en Beyond the Spider-Verse, la tercera y última parte de esta trilogía de películas de animación de Miles Morales, y en la serie en acción real de Spider-Man Noir, que en este caso es también Peter Parker, pero otra versión, ¿no? Es más noir y bueno, en otra época, ¿no? No reciente. Y están esos tres proyectos, esos tres productos de Spider-Man por estrenarse, o bueno, que están en producción y demás, ¿no? O en preproducción, básicamente, ¿no? O sea, que están por estrenarse. Claro, yo cuando vimos la noticia, o sea, no sin leer el artículo, como digo, pues yo al menos, claro, el matiz que habían añadido, ¿no?, con la noticia en sí de que habían parado el Spider-Man de Sony temporalmente, o no del todo, pues claro,
yo lancé bueno, como digo, es algo que también puede imaginar también mucha gente, ¿no? Con este matiz, ¿no? Pero yo, claro, al leer eso, pues yo, claro, llegué a la conclusión de que, en este caso, Sony había decidido paralizar su Spider-Verse para esperar a ver qué hacía Marvel Studios con las películas de los Vengadores y a ver cómo situaba el universo Marvel en general después de, o sea, porque en este caso tendremos Doomsday y Secret Wars, o sea, las dos próximas películas de los Vengadores. Y claro, el universo Marvel en general va a salir afectado de los eventos de esas películas. Así que, pues yo creo que Sony se va a tomar un pequeño respiro. Eso ya lo han dicho, ¿no? Que al menos, vamos, es lo que dicen ellos. Luego ya, si acaba siendo así, pues eso está por ver, ¿no? O sea que pueden decir cualquier cosa, pero luego tienen que demostrarla, ¿no? Igualmente, ¿no? Pero bueno, que eso es lo que han dicho al menos, que se van a tomar ese respiro creativo y como digo, pues creo que han visto que es algo que necesitaban porque ha habido varios fracasos en sus Spider-Verse y las únicas películas que han funcionado en taquilla han sido las de Venom y bueno, en general también son las que más han funcionado. Y puede que, bueno, pues obviamente sea una de las ramas por las que vaya creciendo, ¿no? Este árbol, por así decirlo, de Spider-Man Sony, ¿no? Las películas de Venom y todo centrado en el simbionte, ¿no? Así que, pues, lo que es la situación del Spider-Man ahora mismo es que, pues, como digo, está cerrado temporalmente y en este caso también lo que se ha ido informando es que justamente Deadline o otro medio en este caso pues en un artículo que hablaba sobre el primer fin de semana de estreno de Kraven también pusieron en ese artículo que una de las ideas que tenía Sony con su Spider-Verse era un reinicio o un reboot, concretamente. Así que, pues es una cosa que está sobre la mesa, básicamente, ¿no? No es algo que sea fijo, no es seguro. Tendrán varias ideas seguramente y ya pues habrá que esperar, ¿no? Para ver qué deciden hacer. Pero bueno, que como digo, dependerá de cómo quede el universo Marvel y de, bueno, pues obviamente de sus propios objetivos, ¿no? O sea, como digo, se tomarán varios años, ¿no? Seguramente. Mínimo hasta 2027 como mínimo. Porque luego, pues como digo, se estrenarán Beyond the Spider-Verse, Spider-Man Noir y todo esto, pero claro, o sea, digamos que obviamente para la franquicia la franquicia que estaba creando Sony, pues no van a tener tampoco, no parece que vayan a tener importancia, ¿no? Como tal. Al menos Beyond the Spider-Verse pues va a tener su importancia para su trilogía solamente, pero Spider-Man Noir, por ejemplo, pues será pues esa historia en el universo de ese Peter Parker y ya está, ¿no? O sea que para Sony al menos no van a tener importancia como tal. O sea, lo que es ese organigrama del Spider-Verse, ¿no? Así que, como digo, veremos a ver cómo cambia ese organigrama, si lo cambian del todo, si mantienen cosas, ya veremos también, ¿no? O sea que, bueno, quería contaros un poquito también lo que ha sido, o sea, lo que se sabe al menos sobre este tema del Spider-Verse de Sony, ¿no? Que, claro, mucha gente ya da por hecho o ha entendido, bueno, que ha entendido que al final ha leído por muchas páginas y muchos medios que para mí han hecho clickbait porque el decir que de manera definitiva o de manera clara Sony ha cancelado o que había cancelado el Spider-Man de Sony, porque claro, cancelar es algo ya definitivo o prácticamente definitivo, ¿no? Salvo casos en los que se haga en los que se pueda volver, ¿no? Digamos, que decían retirar la cancelación, digamos, pero no es una situación que suele pasar, digamos. Pero claro, ya, pues digo, muchos medios y muchas cuentas y muchas páginas, pues ya informaron de que habían cancelado, ¿no? Y muchos youtubers y creadores de contenido, ¿no? O sea, que en este caso, el decir que se cancela algo al final es clickbait, o clickbait es algo que llama mucho la atención y en este caso se utilizó como clickbait, ¿no? Porque ya desde el principio, como digo, ya se había matizado de que no era algo definitivo. Pero ya mucha gente lo dio como definitivo y pues bueno, pues yo como me gusta cuidar el tema de la información o las informaciones, como ya sabéis, pues ya en este caso os cuento el contexto real, el contexto que es actualmente. Luego ya si se acaba cancelando del todo, pues se dirá como tal, pero ahora mismo no es el término acertado para definir la situación o para definir lo que ha decidido hacer Sony, ¿no? Con su Spider-Verse. No lo han cancelado, que ahí está la cosa, ¿no? Sino que lo han paralizado como tal, ¿no? Lo han detenido, lo han parado temporalmente, ¿no? Realmente es la expresión o es pues los adjetivos, ¿no? Como digo que definen todo esto, ¿no? Así que nada, pues ya habiendo hablado concretado, ¿no? Y con esta franquicia para tener como he estado mencionando que todo esto que ha decidido cómo ha decidido comunicar Sony todo esto, pues ha podido afectar un poco al rendimiento de Kraven. Yo creo que sí que podemos pensar que eso ha sido así. Pues claro, para que, bueno,
también pero bueno, no que sé, al final yo creo que con este tema, pues a ver, obviamente lo que, digamos que la solución de ser Spider-Verse y bueno, del tono narrativo que tienen que tener y la estructura narrativa también, como digo que es algo importante, pues al menos proporcionar algo interesante y que al menos le dé importancia a todos los elementos que tiene alrededor y que obviamente no queden mal, ni que den vergüenza ajena, ni que al final es que este Spider-Verse ha tenido momentos, algunos momentos así justamente y personajes que se han quedado así. Entonces, claro, joder, o sea, es como un caso, han sido casos muy, muy extremos, pero porque también obviamente se ha hecho muchos memes y muchas bromas y demás, pero porque es así, o sea, es que no hay más. Así que bueno, obviamente hay mucho que Sony tiene que mejorar y bueno, pues obviamente habrá que esperar para ver si es así, ¿no? Así que pues bueno, en este caso ya poco más que comentar, así que en este caso, bueno, como digo, os estaré leyendo en el chat y solamente comentemos un poquito lo que ha sido Kraven, y obviamente sin spoilers. En este caso lo vuelvo a... bueno, os lo vuelvo a pedir en este caso. Y también se lo pido a la gente que lo esté viendo en YouTube para, en este caso en los comentarios, en la caja de comentarios, pues los que queréis dejar vuestra opinión sobre la película y sobre la situación del Spider-Verse, ¿vale? O sea, también, como digo, para dos partes, pues hablemos, o sea, quiero que también comentéis vuestra opinión sobre lo que ha pasado con el Spider-Verse de Sony y lo que os he comentado. Y bueno, pues en este caso veremos a ver si estáis de acuerdo o no conmigo y bueno, ahí compartimos puntos de vista como siempre. Así que bueno, para la gente de YouTube en este caso, que bueno, digamos que hay vídeos o hay partes, digamos, de los streamings que sí que, bueno, o se me pasa a despedir o lo que sea, pero digamos que para la gente de YouTube en este caso, pues ya o se me pasa a despedir o lo que sea, pero digamos que para la gente de YouTube en este caso, pues ya voy a aprovechar y me voy a despedir. Así que pues si os ha gustado esta review de Kraven y bueno, lo que ha sido esta parte o este vídeo en general, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.